importante, bueno, investigación y acción que se realizó acá, pero principalmente porque está enfocado bajo el aprender haciendo, que es nuestro hito declarado como institución. Por eso que también la motivación de ustedes por estar hoy día acá y querer conocer, ¿cierto?, esta actividad. Como bien decía, ¿cierto?, la presentadora Rosita, ¿cierto?, yo son 24 años, incluso un poco más, dedicado a educación superior. Tengo una formación muy de la Universidad Austral y casi 12 años e INACAP otros 12 más. Por lo tanto, conozco bastante sobre el quehacer de la institución, ¿ya? Y el contexto, ¿cierto?, que me motivó a mí, principalmente fue una investigación acción que se hizo en el Magíster de Pedagogía Aplicada, que yo también lo realicé acá en la institución, ¿ya? Y principalmente el foco tenía que ver con abordar la incorporación de la teoría de aprendizaje constructivista para mejorar la enseñanza activa. Aquí hay una relación bien importante que tiene el aprender haciendo, que uno de los 4 componentes que tiene es metodología activa. Sabemos que inductiva, práctica, activa y próxima a la realidad laboral. Pero el componente más complejo que tiene el aprender haciendo para trabajarlo es el aprendizaje o el modelo, ¿cierto?, activo, ¿ya? Por lo tanto, yo quería, a la medida que fui investigando este tema, ¿cierto?, sin esperarlo, me fui adentrando al constructivismo. O sea, yo no esperaba encontrarme con tanto Vygotsky, Piaget, o Ausubel, o Novak, ¿de acuerdo? Y sin embargo me fue apareciendo cada vez más. Incluso yo puedo también tener presente que cada vez que he ido a uno de los temas que hoy día se han presentado acá, subyace curiosamente constructivismo detrás, pero muy tranquilamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no creo estar tan equivocado en el foco de lo que yo creo que nosotros como institución, quizás para poder mantener un poco más, porque el aprender haciendo no es un método, ni es una modalidad, es una filosofía de cómo hacer, ¿cierto?, o intencionar la actividad de las clases. Por lo tanto, para darle un poco más de método y mantenerlo, yo consideré que el constructivismo venía, ¿cierto?, a solidificar, digamos, de cómo yo podía enseñarlo, ¿de acuerdo? Toda la foto que vamos a ver en el avance es el desarrollo que también yo tuve con los docentes, principalmente para ir aumentando su portafolio. Ese era uno de los objetivos. Aquí los alumnos fueron los docentes. Yo trabajé principalmente con un foco, ¿cierto?, orientado a los docentes. Por eso que las etapas que después se ven acá se hicieron en 3, donde yo trabajé con 25 profesores que estuvieron muy dispuestos, ¿cierto?, a querer aprender esto, del aprender haciendo, con una relación con el constructivismo, ¿cierto? Y después de ello, que ellos aprendían varias técnicas, que ya lo voy a desarrollar, la idea era que cada docente iba a hacer una aplicación de lo aprendido en algunas de las asignaturas que tenían del semestre lectivo. En este caso, esto fue el año pasado, ¿cierto? Y tuvieron más o menos como 2 meses para poder realizar algo. Y finalmente realizar una retroalimentación. Tuvimos, ¿cierto?, una actividad final que tenía que ver con una reflexión, ¿ya? Donde aquí se aplicaron varios instrumentos, ¿cierto?, que ya lo voy a indicar, respecto de una recogida de datos de cómo les significó esto en su desempeño, ¿ya? El problema que se planteaba, ¿ya? Primero tenemos un diagnóstico del desempeño docente. Ahí está, ¿cierto?, el equipo directivo, ¿cierto?, de la institución, donde nosotros sabemos que existe una evaluación de desempeño docente que entregan los estudiantes, que puede ser objetiva, subjetiva, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero también triangulamos también con otros elementos, como por ejemplo yo como asesor pedagógico y acompañamiento docente, yo creo que en mi trayectoria yo debo tener fácilmente unos 300 acompañamientos docentes, o sea, de estar en aula, de estar mirando, docente, en su quehacer, ¿de acuerdo? Y como tengo una formación de profesor, me es fácil, ¿cierto?, indagar un poquito esta competencia, ¿ya? Pero si esto lo contrasto con los elementos de la evaluación de desempeño docente, nos encontramos ahí que los alumnos dicen, el profesor sabe mucho pero no sabe enseñar. El profesor no tiene método, ¿ya? El profesor no tiene estrategia didáctica, nos aburrimos con el profesor, etcétera, ¿de acuerdo? Es muy plano el profesor, ¿de acuerdo? Entonces, si después tú esto lo vas contratando con el acompañamiento que yo hago, sí, efectivamente hay que mejorar esta práctica pedagógica, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cierto?, en las reuniones que siempre se tienen, ¿cierto?, en sede, también esta evaluación de desempeño docente siempre se analiza, ¿ya?, el equipo directivo, y van saliendo nuevamente estos profesores, ¿de acuerdo? Entonces uno ahí focaliza un poco dónde trabajar con ellos. Pero también tenemos nuestro descriptor del enfoque del aprender haciendo, de hecho esta es la primera fotografía, y yo tengo la oportunidad de haber trabajado en la descripción como especialista técnico, aparezco ahí, digamos, así que lo conozco bastante bien en cuanto a los contenidos, metodologías que se utilizaron, pero nuestro enfoque de aprender haciendo principalmente se centra en métodos y modalidades, no en la forma de abordarlo desde una perspectiva más de la psicología del aprendizaje, ¿ya?, o de teoría de aprendizaje. No trabajamos ese concepto, porque hay que pensar que los profesores que se incorporan a la institución, no todos vienen del mundo pedagógico, vienen de un mundo disciplinar, productivo, ¿cierto? Y tú no puedes, ¿cierto?, abusar de un tema que es muy cercano a la pedagogía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí hay que hacer un trabajo bastante más largo, por eso que también se establece lo que entendemos como la ruta docente. Nosotros entendemos que la ruta docente también
Y otro elemento importante, instalado en la institución, partimos con 8, hoy ya son 14, hoy ya tenemos PAD presenciales y tenemos PAD autoinstruccionales, o sea, ¿cómo ha crecido todo esto? ¿De acuerdo? Entonces, precisamente para ir abordando todas estas deficiencias que de alguna manera los docentes están teniendo, ¿ya? No significa que el aprender haciendo esté mal en su creación, sino que le falta un componente que para mí se acerca mucho a la psicología, ¿cierto?, del aprendizaje, ¿ya? Y el constructivismo nos ayuda bastante para ello. El objetivo de la investigación, más que leerlo todo eso que está ahí, se centra en un objetivo muy general que era mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las metodologías activas, pero incorporándole elementos de la teoría constructivista, ¿de acuerdo? Hablar de constructivismo son palabras muy mayores, ¿cierto?, que se requiere, ¿cierto?, un trabajo sistemático de mucho tiempo, pero por lo menos tomando un par de elementos, ¿cierto?, y bajándolo, ¿cierto?, a preparar a los docentes, tú puedes obtener resultados como los vamos a ver acá, ¿de acuerdo? El objetivo principal de esta investigación en acción era, bueno, por un lado, definir los elementos que componen el enfoque del aprender haciendo, centrados principalmente en la enseñanza activa, y a la vez, ¿cierto?, buscar los elementos del constructivismo que nos podían aportar, ¿ya? Y posteriormente, ver también qué les significó a los profesores esto, porque a veces hablarle de un modelo de enseñanza a los profesores no es fácil. Pensemos que cuando uno, como docente, ¿cierto?, profesor, le enseña a los profesores que de cualquier descriptor de programa subyace una taxonomía o subyace un modelo de enseñanza, ellos no tienen que saber que estamos hablando frente a un modelo de enseñanza inductista, cognitivista, constructivista, ¿cierto? O conectivismo, hoy día hay un cuarto modelo de educación instalado, ¿ya? El conectivismo. Ellos no tienen por qué saber eso, pero de alguna manera hay que indicárselo, que tenemos algunos elementos de apoyo para esto, ¿ya? Y el constructivismo ayuda bastante a eso, por lo tanto, aquí va a haber un impacto en estos docentes, que primero es que van a escuchar ciertas teorías de modelos de enseñanza. Dos estrategias que se aplicaron acá para poder abordar esto. La primera es el marco teórico definido que tenía que ver con, primero, establecer, ¿cierto?, nuestro aprender haciendo, instalarlo con todos sus elementos, ¿ya? Aquí hay un gran esquema, un gran resumen. Hay muchos apuntes de esto. Yo no voy a hablar sobre básicamente el aprender haciendo, sino que yo voy a hacer una relación con el constructivismo. Pero básicamente, del enfoque del aprender haciendo, encontramos elementos como, por ejemplo, experiencial, experimental y altamente reflexivo. Cualquier docente nuevo que se incorpore a la institución tiene que hacer a lo menos estos padres del aprender haciendo. Hay dos. Uno que es el de método y evaluación, incorporado para aprender un poco de alguna herramienta. Y el segundo tiene que ver, ¿cierto?, con el aprender haciendo de reflexión y cambio. O sea, ese padre lo hacen profesores que llegan como 2 años en la institución, que son capaces de entender esta filosofía y poder hacer un focus group de análisis de cómo está haciendo el aprender haciendo en su aplicación en aula, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos un aprender haciendo muy bajados, digamos, a los docentes, y uno les va enseñando un poco, la construcción del conocimiento, que tiene que ver con la exploración, la construcción y la simulación. Cuando uno contrata a un docente, siempre tiene que, en la institución, tiene que tener una vinculación con el sector productivo, ojalá muy cercana. ¿Por qué? Porque es el primer referente que tienen los alumnos, ¿cierto?, sentados al otro lado. Por lo tanto, es el docente el que tiene que partir con este tema del experiencial, experimental, y los acerca muchísimo a la simulación. Porque cuando uno construye el conocimiento, a ellos lo hace imaginar en el escenario futuro que va a tener en el campo laboral. Por eso que el aprender haciendo tiene varios componentes, y cuando uno los lee, hay un modelo de enseñanza constructivista detrás, pero muy, muy bien declarado, digamos, ¿ya? Entonces, la estrategia está en, primero, definir los elementos del aprender haciendo, y en segunda instancia, definir los elementos de la teoría de aprendizaje constructivista. Como bien lo dice acá, en la medida que uno va avanzando en esto, aparecen 3 autores, ¿ya? Sin duda que hay otros más, pero principalmente estos 3, que hablan sobre este aprendizaje desde el punto de vista muy autónomo, que tiene que ver con el constructivismo cognitivo de Piaget, ¿cierto?, que dice que el sujeto construye conocimiento de manera activa interactuando con el objeto de estudio. Ensayo-error, causa-efecto, ¿cierto? Hay un aprendizaje autónomo. Pero también nos aparece nuestro constructivismo orientado a sociocultural de Vygotsky, que dice que el contexto social y cultural de la persona influye en la construcción de significado, vale decir, el aprendizaje entre pares, en actividades grupales, colaborativas o cooperativas, es probablemente fundamental con aquellos alumnos que les cuesta aprender. Ahí donde aparece esta zona de desarrollo próximo, del alumno que sabe más, le enseña al otro, ¿ya? Por eso que la capacidad de los profesores de preparar muchas actividades que tienen que ver con trabajos grupales son importantes porque de alguna manera el aprendizaje es más rápido, ¿ya? Pero desde la mirada de la responsabilidad del docente, preparar esas actividades es donde el constructivismo te ayuda bastante a que comprenda la filosofía de la actividad que va a preparar. Porque más que él la haga, la idea es que los alumnos construyan ese conocimiento.
Pero yo de este lado tengo que tener la responsabilidad de cómo voy a hacer esa actividad para que realmente llegue a buen resultado, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Cuán importante es que si estoy trabajando, el aprendizaje significativo, ¿cierto?, sea para el alumno motivador de querer aprender, ¿ya? En este caso, Ausubel, ¿cierto?, nos ayuda bastante a poder comprender la importancia o la motivación que el docente debe tener en la entrega de sus contenidos para los alumnos. Aquí hay herramientas, viene a apoyar un poco esta teoría de Ausubel en los temas de los mapas conceptuales. Yo trabajé muchísimo en los mapas conceptuales porque encontré como estrategia didáctica una de las mejores que te permite a ti todo el marco teórico llevarlo a un organizador gráfico mental. Todo el tema de constructivismo tiene mucho que ver con procesos mentales, temas cognitivos, ¿ya?, de cómo el alumno aprende. Por eso a veces cuando hablamos de taxonomía, ¿cuántos de los docentes que están acá incluso comprenden el concepto de la taxonomía, ya sea de Bloom o de Marzano? Porque INACAP tiene idea declarado que trabaja bajo una taxonomía de Marzano, ¿ya? Bloom, 6 instancias, Marzano, 4. O sea, cómo cambió el aprendizaje, ¿de acuerdo? O sea, en cómo tú aprendes, digamos, ¿ya? Y eso a veces también hay que aprenderlo, ¿de acuerdo? Y finalmente, todo esto, ¿cierto? Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. El componente reflexivo es muy importante. Aquí aparece el elemento de la metacognición, ¿de acuerdo? Finalmente, yo no voy a leer todo esto, pero simplemente quiero establecer la relación entre el aprender haciendo y el constructivismo. Vale decir, uno de los autores, ¿cierto?, dice, estudiar la teoría constructivista es reflexionar acerca del propio enfoque del aprender haciendo, ya que ambos consideran que la forma de adquirir conocimiento es mediante la exploración y la manipulación activa de objetos e ideas, tanto abstractas, ¿cierto?, como concretas. Leyendo el aprender haciendo, teníamos simulación, construcción, tú te vas a elementos del constructivismo y te encuentras con el aprendizaje significativo, y aquí aparece todo. ¿Cómo tú construyes? Descubriendo, organizando, construyendo y reconstruyendo, ¿de acuerdo? El aprendizaje. Conocimientos previos, no aprendizaje, reemplaza al anterior, etcétera, ¿de acuerdo? Finalmente, en el modelo constructivista, el rol del maestro es el más importante, en este caso el docente. Aquí el docente adquiere una relevancia. No quiere decir que él sea el centro. El foco sigue siendo el modelo de enseñanza centrado en el alumno. Aquí lo que le endosamos al docente es la responsabilidad de su quehacer pedagógico en el aula, ¿de acuerdo? Por eso que el rol del maestro en este modelo pedagógico es acompañar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es ser moderador, facilitador. No es la idea que asuma un activo pasivo, sentado, hagan ustedes el trabajo. No es así. Yo participo, me integro con el alumno. Les oriento cómo mejor aprender, ¿de acuerdo? Es un poco la temática acá. Por último, cuando tenemos una clase activa, expositiva en este caso, nosotros estamos aquí claramente, yo siempre digo que el aprender haciendo es más poderoso en aquellas asignaturas que son teóricas, no en las prácticas, porque ahí estamos ya bastante ganados. Pero en la expositiva es donde hay que... Entonces, 4 elementos importantes. Especificar con claridad los propósitos de la clase, negar conocimientos previos, ver cuál es el nuevo conocimiento. Ubicar con certeza al alumno en el grupo. Si hacemos actividades grupales, las primeras yo indago conocimientos previos, así a quienes son bastante más cercanos a cierto conocimiento. Y de ahí generar actividades, siéntate allá, siéntate acá, pensando en la zona de desarrollo próximo, ¿de acuerdo? Finalmente, explicar claramente la tarea a realizar y la estructura del fin, qué vamos a perseguir con lo que vamos a enseñar. Y por último, monitorear la efectividad de la actividad, ¿de acuerdo? Perdón. Esto lo mostraron ayer también nuestras expositoras que venían, ¿cierto?, de la Universidad de Harvard, ¿cierto? Y decía que establecer las siguientes destrezas cognitivas para construir conocimiento es, en el fondo, enseñar a pensar a nuestro alumno, enseñar sobre el pensar y enseñarles sobre la base del pensar. Ayer se tocó este tema también, ¿ya? La segunda estrategia que se aplicó acá, la primera fue el contenido, ¿cierto? Aprender un poco el marco teórico. Pero la segunda tenía que ver con el hacer, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos docentes que participaron de esta actividad, como por ejemplo, llevarlos, ¿cierto?, a la parte práctica. La clase positiva. Aquí hay un autor muy interesante que es Derek Vox, que él dice las 20 mejores preguntas para hacer una clase positiva. Una clase positiva, sobre todo en el área de administración o aquellas que son muy teóricas y que son, no quiero decir aburridas, pero que cuesta a veces llevarla. Fíjate que si tú estudias este autor, te enseña cómo ir creando tus preguntas y lograr un poquito esta, entre comillas, una exacerbación de los alumnos. O sea, incluso tú puedes decir una cosa que tú no estés de acuerdo, pero con solo hecho de decirla, tú motivas y levantas un debate, ¿de acuerdo, no? Por lo tanto, tú perfectamente, conociendo esta técnica, puedes hacer. Los docentes aquí leyeron, ¿cierto?, este trabajo y después desarrollamos, ¿cierto?, algunas actividades ahí, ¿de acuerdo? Después hicimos un trabajo en grupo, de 4 o 5 profesores,
Y yo trabajé con una técnica que es muy interesante, porque trabajo en grupos, pueden haber muchos, como los estudios de casa y todo eso. Pero yo trabajé, por ejemplo, con el famoso tangram, no sé si lo conocen, que son figuras geométricas que tú más puzzles. Hay de 7, 2 y 15 piezas. Yo con 7 piezas puedo hacer 1000 figuras, ¿de acuerdo? Pero aquí se le implementa a un grupo a ustedes, les paso este juego a 7 piezas, 7 piezas. Aquí está la actividad que yo la fui mostrando de a poco a los profesores, ¿de acuerdo? Y les dije, ármenme, ¿cierto?, un gato. Y tú, ¿cómo con figuras geométricas, triángulo, rectángulo, cuadrado, armar un gato? O sea, pero lo más pesado, lo hacemos de lado, parado, o sea, ya, o sea, tenemos ahí. Y básicamente empiezan a jugar. Este era un gato, mira, para que vean ustedes, así el profesor armando su gato. Este era su gato, desde su perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, ya, el autor que trabajó con esto decía que se demoran 7 minutos en establecer de que no van a hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces yo a los 7 minutos levanto la actividad y digo, ya, vamos a orientar un poquito la actividad, y yo levanto un gato, que es este, en una figura, y les digo, esta es la forma que yo quiero del gato. ¿De acuerdo? Entonces los profesores ven que un gato, el gato está parado, entonces, con la cola parada. ¿De acuerdo, no? Entonces empiezan a mover las figuras y se empiezan a acercar a esto. Pero hay que esperar 7 minutos y no van a hacer nada. Tú estás viendo y que, pero ¿por qué no sale? No, si sale, mira, si está acercando la figura, sigue trabajándola. Pero finalmente uno muestra la figura finalmente en colores y las piezas ya aparecen como rompecabezas. ¿Cuánto se demoran en armarlo? 7 segundos. Entonces, ¿qué es lo que les dije a los profesores acá? Siendo ellos alumnos, les dije, esto es lo que pasa en un aula cuando un profesor no dice o no instala las indicaciones concretas de lo que los alumnos tienen que hacer. Y empieza a jugar así con, que yo quería esto. Y encima después le aplica una rúbrica de revisión, como pillándolo, ¿no? Eso. Entonces, el constructivismo no funciona en eso. Una vez conversaba con una profesora del área de salud, le dije, profesora, algunos le preguntaron de cómo iba a hacer la prueba y en ese caso iba a entregar una pauta de evaluación. No, es que si yo les paso la rúbrica, en el fondo van a hacer qué tienen que hacer. Entonces ya no pasaba la rúbrica. Profesora, no, hay que ser transparente en todo. Eso, ¿te das cuenta, no? Pero van aprendiendo, ¿te das cuenta? Porque ese docente no necesita pillar a los alumnos. Bueno, ok. Ahí hicimos la actividad y los profesores aprendieron. Ok. La idea es que después si hicieran una actividad, pudieran tener todo claro y definido para los alumnos, ¿de acuerdo? Y finalmente, yo dentro de otra estrategia, yo encontré que los mapas conceptuales, aquí tenemos profesionales de la prevención, enfermería, gastronomía, que no tienen por qué saber hacer mapas conceptuales. Sí, pues. Además que esto es una técnica, ¿de acuerdo? Y incluso tenemos herramientas tecnológicas que te ayudan a hacer mapas. Pero más que eso, yo prefiero hacerlo en papel, ¿te das cuenta? Más que estar preocupado al cuadrito o unir, casi te demoras mucho más. Y técnicamente a los profesores les enseñé a hacer mapas conceptuales, cosa que nunca lo habían hecho, ¿de acuerdo? Y aquí ellos estaban tratando de hacer un mapa conceptual. Por ejemplo, leyeron el enfoque de aprender haciendo, y leyeron los componentes, ¿cierto?, de una clase con las 3 instancias, inicio, desarrollo y término, y trataron de hacer un mapa conceptual de la clase positiva asociado a eso. Entonces, al leer, después, la gracia que tienen los mapas conceptuales es que es muy bueno para organizar los conceptos y jerárquicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo conocían. Ya, lograron, ¿cierto?, hacer, y este fue un esquema ya, una clase positiva, ¿de acuerdo? Resultados de esto. Teníamos, ¿cierto?, un enfoque de aprender haciendo, teníamos un elemento de constructivismo, ¿cierto?, ahí asociado, enseñé las estrategias que yo quería, ¿de acuerdo? Y finalmente, yo voy hablando de resultados y conclusiones ahora, ¿ya? Que están todos acá. ¿Le resultó complicado aplicar el conocimiento en este nuevo curso del constructivismo? ¿La verdad cosa? No. O sea, estaban motivados por querer hacerlo. ¿Dio tiempo suficiente para que los alumnos le consultaran? Esta vez lo hicieron con más calma, escucharon a los alumnos, se tomaron el tiempo, ¿de acuerdo? Y, obviamente, hay una alta valoración a que sí dieron ese tiempo. ¿Reconoció a los estudiantes sus aciertos y debilidades? ¿Cuántas veces reconocemos a los estudiantes lo que dicen, aunque lo digan mal? Motivarlos, ¿de acuerdo? Hubo una mayor, ¿ya? Quizás no un 100%, pero ya se fue considerando. Las actividades realizadas con los estudiantes, ¿le fueron significativas para usted, el docente? Porque fue el que aprendió, ¿no? Sí, a ver, sí, yo la preparé, esta vez me preocupé, vi cómo aprendieron, me siento bien, ¿de acuerdo? Hubo ahí un impacto. Por último, logró incorporar en su práctica pedagógica el enseñar a su alumno incorporando elementos que les sean significativos para su aprendizaje. Esta vez se tomaron el tiempo con todos los elementos de poder preparar más actividades, más concretas y tratar de que los alumnos contribuyeran su conocimiento. Y efectivamente, ¿cierto?, lo valorizaron bastante, casi un 100%. Y finalmente, los resultados del objetivo, en cuanto al impacto, un 92% de los docentes dice que de la práctica realizada de la asignatura percibieron que hubo un cambio en su portafolio de conocimiento. Y finalmente, le pregunté yo si acaso recomendarían esta actividad a otros docentes, si sienten que es bueno que todo el mundo conozca esto, ¿ya? Yo definitivamente estudiando bastante el aprender haciendo,
me acerco cada vez más a que yo digo que subyace un modelo de educación constructivista, pero muy, muy dispuesto ahí, ¿de acuerdo? Así que termino mostrando 2 mapas conceptuales que lo hicieron los alumnos y miren de dónde son, ¿eh? Mapa conceptual entregado por docentes que participó en curso. Estos han sido realizados por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Producción Ganadera. Impensado de que alumnos del área de producción ganadera pudieran haber terminado su semestre haciendo mapas conceptuales muy bien de esta forma, con los nodos, enlaces, todo, y otro con papel, pero muy bien realizado. Y esto fue un resultado que hubo con alumnos. Así que fue interesante y como resultado final, ellos dicen que esto sí es interesante, pero requiere de un mayor tiempo de preparación, porque nuestras asignaturas son muy asignaturistas, de muchas horas, y a veces no tenemos el tiempo reflexivo para preparar las actividades. ¿De acuerdo? Es de largo aliento este tema del constructivismo. Eso, profesora.